El disparo láser pasó tan cerca de la cabeza de Marcus que sintió el calor quemándole el cabello. No había tiempo para pensar, solo para correr por los pasillos metálicos de la estación espacial, mientras las sirenas gritaban su advertencia mortal. Sus botas resonaban contra el suelo, mientras esquivaba otro rayo de energía que derritió la pared donde había estado parado segundos antes. Alex, necesito esa puerta abierta ahora, gritó por su comunicador saltando sobre un conducto de ventilación que bloqueaba el pasillo. El sudor le corría por la frente mientras el traje espacial se ajustaba automáticamente a su temperatura corporal elevada. La respuesta llegó entre estática, trabajando en ello, hermanos. Los sistemas de seguridad están más encriptados de lo que pensábamos. Marcus se pegó contra la pared cuando otro grupo de soldados alienígenas dobló la esquina. Sus armaduras brillaban con un azul metálico que nunca había visto antes, y sus armas emitían un zumbido amenazador que le erizaba la piel. No eran como los otros aliens que había enfrentado antes. Estos se movían con precisión militar, como si hubieran estado cazando humanos durante décadas. ¿Cuánto tiempo más?, susurró, controlando su respiración mientras contaba los pasos de los soldados que se acercaban. 30 segundos máximo. 30 segundos que podrían determinar si la humanidad tenía futuro o si se convertiría en una nota al pie en la historia galáctica. Marcus cerró los ojos por un momento, recordando las palabras del almirante. No importa lo que encuentres ahí arriba, soldado. La humanidad cuenta contigo. El sonido de pasos se detuvo. Marcus contuvo la respiración sabiendo que estaban justo al otro lado de la esquina. Su mano se movió lentamente hacia el arma en su cinturón, aunque sabía que una pistola láser humana contra esas armaduras sería como lanzar piedras a un tanque. «¿Ahora?», gritó Alex. La puerta se abrió con un siseo pneumático. Marcus se lanzó hacia adelante justo cuando los alienígenas aparecieron por la esquina. Los rayos de energía iluminaron el pasillo como fuegos artificiales mortales, pero él ya había cruzado el umbral. La puerta se cerró detrás de él con un golpe metálico que resonó como una campana funeraria. Marcus se encontró en una cámara circular iluminada por una luz púrpura que parecía latir como un corazón. En el centro de la habitación, sobre una plataforma elevada, había algo que hizo que se detuviera en seco. No era humana, eso estaba claro. Su piel tenía un tono plateado que cambiaba sutilmente bajo la luz, y sus ojos eran de un color violeta que parecía contener galaxias enteras. Llevaba una corona que flotaba sobre su cabeza sin tocarla, irradiando poder. Era hermosa de una manera que desafiaba toda lógica humana. Ella lo miró con curiosidad, como si fuera un insecto interesante que hubiera encontrado en su jardín. Cuando habló, su voz resonó en su mente más que en sus oídos. ¿Me conoces?, preguntó, y Marcus sintió que cada palabra llevaba el peso de imperios enteros detrás de ella. Marcus tragó saliva sabiendo que su respuesta podría cambiar el destino de 2 especies. Las advertencias de sus superiores resonaron en su mente. Esta era la Reina Sombra, la conquistadora de 1000 mundos, la razón por la cual civilizaciones enteras temblaban al mencionar su nombre. Pero mirándola ahora, sintió algo completamente diferente. ¿A miedo? La galaxia te teme y yo te deseo, respondió, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad brutal. Parte 2. El silencio que siguió a sus palabras se sintió como la calma antes de una tormenta cósmica. Marcus pudo escuchar su propio corazón, latiendo como un tambor de guerra, mientras la Reina Sombra lo estudiaba, con esos ojos que parecían contener nebulosas en movimiento. Había esperado muerte instantánea, tal vez tortura, pero no esta curiosidad casi felina que veía en su expresión. «Interesante», murmuró ella descendiendo de su plataforma con una gracia que desafiaba la gravedad artificial de la estación. «Han pasado eones desde que alguien me habló con tal sinceridad brutal». Marcus mantuvo su postura firme, aunque cada instinto le gritaba que corriera. Había estudiado los archivos durante meses, sabía lo que esta criatura había hecho a civilizaciones enteras. El planeta Serión, convertido en cenizas en una sola noche. Los imperios de Andrómeda doblegados hasta convertirse en vasallos suplicantes. Y Aura estaba aquí, a metros de distancia, y él podía oler su perfume exótico que recordaba a flores que nunca habían crecido en la tierra.
¿Sabes quién soy realmente? Preguntó ella, caminando en círculos alrededor de él como un depredador evaluando a su presa. ¿Comprendes la sangre que ha manchado estas manos? Sé que has conquistado galaxias, respondió Marcus, girando lentamente para mantenerla frente a él. Sé que imperios milenarios se han arrodillado ante ti. Sé que tu nombre es susurrado en las pesadillas de especies que ni siquiera conocemos. Ella se detuvo frente a él tan cerca que Marcus podía ver las diminutas constelaciones que parecían flotar bajo su piel plateada. Y sin embargo, dices que me deseas. ¿Esa es tu valentía humana o simple estupidez? Tal vez ambas, admitió Marcus sintiendo como si estuviera caminando por el filo de una espada láser. Los humanos siempre hemos sido atraídos por cosas que deberían destruirnos. El fuego, las alturas, el espacio profundo. Tú. Una sonrisa apareció en los labios de la reina, y Marcus sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con miedo. Era la sonrisa de alguien que había visto nacer y morir estrellas, que había presenciado el ascenso y la caída de civilizaciones como si fueran olas en un océano cósmico. Tu especie es singular, dijo ella, extendiendo una mano hacia su rostro, sin tocarlo. Marcus sintió el calor irradiando de su piel como si fuera una estrella en miniatura. La mayoría de las razas que encuentro buscan la supervivencia, suplican por piedad, ofrecen tributos, prometen lealtad eterna. Pero ustedes... Nosotros somos diferentes, completó Marcus, sintiendo como si estuviera hipnotizado por esa proximidad peligrosa. Ustedes desafían, luchan hasta el último aliento. Y cuando están completamente vencidos, algunos de ustedes, hizo una pausa, estudiando su rostro. Algunos de ustedes aún encuentran la audacia de desear. El comunicador en el oído de Marcus crepitó con la voz preocupada de Alex. Marcus, los sistemas muestran actividad extraña. ¿Qué está pasando ahí adentro? Marcus mantuvo su mirada fija en la reina mientras respondía, estoy negociando. La reina rió, y el sonido fue como campanas de cristal resonando en catedrales de hielo. Negociando. ¿Es así como llamas a esto? ¿Cómo lo llamarías tú? Preguntó Marcus, dando un paso hacia ella en lugar de alejarse. Fue un movimiento que desafió toda lógica de supervivencia, pero algo en sus ojos le decía que la huida no era una opción de todas formas. Cortejo, respondió ella simplemente, y la palabra cayó entre ellos como una piedra arrojada a un lago tranquilo. Marcus sintió como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más espeso, más cargado. ¿Cortejo? ¿Crees que es coincidencia que estés aquí? ¿Que hayas logrado atravesar mis defensas, esquivar a mis guardias, acceder a mi cámara privada? Sus ojos brillaron con diversión. He estado observando a tu especie durante meses. Estudiándolos. Y tú, extendió un dedo casi rozando su mejilla. Tú fuiste el más interesante de todos. La mente de Marcus luchó por procesar esta información. ¿Me trajiste aquí? Te di la oportunidad, corrigió ella. Las habilidades, la valentía, la determinación. Esas son tuyas. Pero sí. Quería conocer al humano que podría mirarme a los ojos sin parpadear. ¿Y ahora qué? Preguntó Marcus, sintiendo como si estuviera parado al borde de un precipicio cósmico. La reina sonrió de nuevo, y esta vez Marcus vio algo diferente en esa expresión. Algo que podría haber sido soledad, si las conquistadoras galácticas pudieran sentir tal cosa. Ahora, dijo ella, descubrimos si un humano puede realmente desear a un monstruo, y si un monstruo puede aprender a corresponder. Aster 3, the chamber around them began to shift and change, walls flowing like liquid mercury as the Reina Sombra's will reshaped Marcus found himself standing in what appeared to be an observation deck overlooking the vast emptiness of space, though he knew they were still inside the space station. Stars wheeled slowly beyond the transparent walls, and he could see the blue marble of Earth hanging in the distance like a fragile ornament. This is what I see when I conquer worlds, she said, standing beside him at the viewing wall. Not just planets or resources or strategic positions. I see stories ending. Civilizations that took millennia to build, reduced to silence in mere hours. Marcus watched her reflection in the transparent wall, noting the way starlight seemed to gather around her like she was a gravity well for illumination itself. Do you regret it? She turned to look at him, genuine surprise flickering across her features.
Regret? I am asked for mercy often, for clemency, for second chances, but regret. That is a question I have not heard in longer than your species has existed. That's not an answer. No, she agreed, moving closer to the wall and placing her palm against it. Where she touched, the surface shimmered with colors that had no names. It is not. The truth is more complex than regret. I have lived for eons, Marcus of Earth. I have seen empires rise and fall like waves upon a cosmic shore. At first, I conquered because I was hungry for power. Then because I was good at it. Then because it was expected. And now, she laughed. But there was no humor in the sound. Now I conquer because I have forgotten how to stop. Because when you have lived as long as I have, when you have seen as much as I have seen, the act of creation and destruction becomes routine. Marcus stepped closer to her, close enough that he could feel the energy radiating from her body like heat from a star. That sounds like the loneliest existence I can imagine. Lonely. She repeated the word as if tasting something foreign. Yes, I suppose it is. When you are feared by galaxies, when entire species whisper your name in terror, you find that genuine connection becomes rare. Is that why you brought me here? For connection. She turned away from the starscape to face him fully, and Marcus was struck again by the contradictions he represente, terrible beauty, ancient wisdom, wrapped in a form that spoke to something primal in his human DNA, power that could unmake solar systems combined with what he was beginning to recognize as profound solitude. Perhaps, she admitted, your species fascinates me. Most races, when faced with extinction, beg or bargain or attempt to flee. Humans fight. Even when the odds are impossible, even when defeat is certain, you fight. Some of you, hair, eyes locked with his. Some of you do the impossible and make me feel something I thought I had forgotten how to feel. What's that? surprise. Wonder. The thrill of the unexpected. She reached out and this time did touch his face, her fingers cool against his skin. When you spoke those words to me, when you said the galaxy feared me, and you desired me, I felt something I had not experienced in 1,000 years. Marcus leaned into her touch, his military training warring with instincts older than civilization. What did you feel? Alive. The word escaped her lips like a confession. For the first time in eons, I felt truly alive. The moment stretched between them, heavy with possibility and danger in equal measure. Marcus was acutely aware that he was standing in the embrace of someone who could destroy worlds with a thought, who had ended civilizations as a matter of course. Yet G was also aware of something else, something that his analytical mind struggled to categorize, but that his heart recognized immediately. "Your people sent you here to kill me," she said, though it was not a question. Among other objectives, yes. And now, Marcus considered his words carefully. The mission briefing had been clear about the Reina Sombra's threat level, about the necessity of eliminating her attention fully to Earth. But the briefing had not prepared him for this, for the complexity of actually meeting her, for the way she seemed to carry the weight of eons in her eyes. "Now I'm wondering if maybe we've been looking at this all wrong," he said finally. Maybe the question isn't how to stop you. Maybe it's how to give you a reason to choose something different. She studied his face intently, as if she were trying to read the secrets written in his DNA. And what makes you think I want something different? Because someone who was truly content with endless conquest wouldn't be standing here having this conversation, Marcus replied. Someone who felt no regret, no loneliness, no desire for connection, wouldn't have orchestrated this meeting. You could have destroyed our ship, our entire fleet. Without ever allowing us to get close. But you didn't. No, she agreed softly. I did not. So the question becomes, what do you actually want? The Reina Sombra was quiet for a long moment, her gaze returning to the stars beyond the wall. When she spoke, her voice was barely above a whisper, but Marcus heard every word with crystal clarity. I want to remember what it felt like to create instead of destroy.
I want to remember what it felt like to build something that would outlast me, instead of ensuring that nothing would. I want. She paused as if the words were physically difficult to speak. I want to remember what it felt like to love something more than I loved power. Marcus felt his breath catch. That's not impossible. That's not impossible, isn't it? She turned back to him, and he saw vulnerability in her expression that seemed almost alien, on features that had launched 1,000 apocalypses. When you have lived as I have lived, when you have done what I have done, can you truly start again? I don't know, Marcus said honestly, but I know that wanting to try is the first step. She moved closer to him, close enough that he could see his own reflection in her violet eyes. And if I choose to try, what then? Do I simply stop conquering and hope the galaxy forgives? Do you retreat to some distant corner of space and spend eternity in meditation and regret? I don't know, Marcus repeated. Maybe we figure it out together. Part 4. The silence that followed Marcus's words felt profound, as if the universe itself was holding its breath. Through the transparent walls, distant stars continued their eternal dance, oblivious to the conversation that might reshape the fate of countless worlds. The Reina Sombra studied Marcus with an intensity that made him feel as though she were cataloging every atom of his being. Together, she repeated, as if testing how the word felt in her ancient mouth. I have not used that word in relation to myself in longer than most stars have burned. Marcus took a step closer, driven by an instinct he couldn't fully understand or explain. Maybe it's time to learn again. You speak as if it is simple, she said, though her tone held no mockery. As if aeons of habit can be undone by desire alone. Maybe it can't, Marcus acknowledged. Maybe you're right. Maybe some changes are too fundamental, too late. But maybe the desire to change is enough to start with. She laughed, a sound like wind chimes made of crystallized starlight. Do you understand what you are suggesting? You are asking me to abandon everything I have been, everything I have built, everything I am known for across 100 galaxies. I'm suggesting you might choose to become something else, Marcus corrected. Something new. And what would that something be? Marcus considered the question seriously, aware that his answer might determine whether Earth survived the next solar rotation. I don't know. A protector instead of a conqueror. A creator instead of a destroyer. Someone who builds bridges between species instead of burning them. Idealistic, she observed, but there was something in her voice that suggested she was not dismissing the idea entirely. Humans tend to be, Marcus agreed. It's one of our most dangerous qualities. Dangerous. Dangerous to the status quo. Dangerous to those who benefit from the way things are. Dangerous to anyone who thinks change is impossible. Him at her gaze steadily. Maybe even dangerous to ancient queens who have forgotten what it feels like to hope. She moved toward him with that fluid grace that seemed to defy physics, stopping close enough that he could feel the electromagnetic field that surrounded her like an aura of contained power. Hope, she said softly. Another word I had forgotten the taste of. What did it taste like? Marcus asked, surprising himself with the intimacy of the question. Like starlight, she replied without hesitation. Like the first moment of dawn after the longest night. Like the sound of music in a language you don't understand, but that speaks to your soul anyway. Marcus felt something shift in his chest, a recognition of shared longing that transcended species barriers. It can taste like that again, can it? She reached out and traced the air just above his skin, not quite touching, but close enough that he could feel the energy radiating from her fingertips. You would risk everything on that possibility. Your mission? Your world? Your life? Maybe my world is worth risking everything for, Marcus said. But maybe you are too. The words hung in the air between them like a bridge across an impossible chasm. Marcus saw something flicker in her eyes, something that might have been the first spark of the hope she claimed to have forgotten. Your communication device has been transmitting this entire conversation, she said suddenly, and Marcus felt his blood turn to ice. Your companion Alex and your superiors have heard every word. Marcus's hand moved instinctively toward his earpiece, but stopped when she raised a single finger. No need to verify.
I can sense their electromagnetic signatures, their elevated stress responses, their desperate attempts to establish additional communication channels. Are you going to kill them? That would be the logical response, she agreed. Eliminate the weaknesses, prevent the transmission of sensitive intelligence, maintain operational security. But I find myself curious about what they will do with this information. Will they attempt a rescue mission? Will they attack? Will they try to use you as a negotiating tool? Her smile was enigmatic. Your species continues to surprise me. Marcus activated his communicator with deliberate slowness, keeping his eyes on hers. Alex, I know you're listening. Status report. Alex's voice crackled through with barely controlled panic. Marcus, what the hell is going on up there? Command is going insane. They want an immediate extraction, and the fleet is preparing for a full assault. Tell them to stand down, Marcus said, never breaking eye contact with the Reina Sombra. Tell them I'm conducting diplomatic negotiations. Diplomatic negotiations? Alex's voice rose an octave. With the Reina Sombra? Marcus, she's killed billions of people. I'm aware of her history, Marcus replied calmly. I'm also aware that she could have killed me 100 times by now, and hasn't. Maybe it's time we considered why. There was a pause, filled with static and what sounded like heated arguments in the background. Finally, Alex came back on the channel. Command wants to speak with you directly. Put them through. A new voice, cold and authoritative, filled the comm channel. Admiral Carter, Marcus realized, the men who had personally briefed him on this mission. Soldier, you are in violation of direct orders. Your mission parameters were clear. My mission parameters included intelligence gathering and assessment of threat levels, Marcus replied. I'm gathering intelligence, sir. Your mission parameters included elimination of the target if opportunity presented itself. Marcus felt the Reina Sombra's attention sharpen, though her expression remained neutral. Opportunity has not presented itself, sir. Opportunity is what you make it, soldier. You have a responsibility to your species. Yes, sir. I do. Marcus took a deep breath, aware that his next words might be tantamount to treason. And right now, I believe that responsibility includes exploring alternatives to mutual annihilation. The silence from the comm channel was deafening. When Admiral Carter spoke again, his voice was ice cold. You have 20 minutes to complete your mission as ordered, soldier boss. After that, we initiate Protocol 7. The channel went dead. Marcus closed his eyes briefly, knowing what Protocol 7 meant. Total sterilization of the target area, regardless of personnel present. In 30 minutes, this entire sector of space would be bathed in enough concentrated firepower to crack a moon. Protocol 7, the Reina Sombra said thoughtfully. I am unfamiliar with human military terminology, but I can extrapolate from context. They intend to destroy this station with you on it. Just to prevent whatever intelligence you might provide me or whatever influence I might have over you? Yes. She nodded slowly as if this confirmed something she had already suspected. Most would sacrifice anything to preserve their own lives, yet your leaders are prepared to sacrifice you to prevent the possibility of compromise. That's how war works, Marcus said grimly. Sometimes the mission matters more than the individual. And what does Marcus, the individual, think about this assessment? Marcus looked at her, this being of impossible power and terrible beauty, this destroyer of worlds, who seemed to be reaching for something she had lost eons ago. Marcus. The individual thinks that maybe some missions are worth dying for, and maybe some chances are worth taking, and maybe some bridges are worth building, even if they might collapse. If it costs you everything? Especially then. She studied him for a long moment, and Marcus saw something new in her expression. Something that looked almost like respect. 28 minutes, she said softly. 28 minutes, he agreed. Hasta parte 5.
El tiempo se había convertido en un concepto fluido en la presencia de la Reina Sombra, cada segundo estirándose como melaza mientras Marcus observaba los cambios sutiles en su expresión. Había algo hipnótico en la manera en que la luz estelar jugaba sobre sus rasgos alienígenas, creando sombras que parecían contar historias de civilizaciones perdidas. 28 minutos, repitió ella, y su voz llevaba una nota de algo que podría haber sido nostalgia. En mi juventud, 28 minutos era menos que un latido de corazón. Ahora se siente como una eternidad. ¿Qué cambió?, preguntó Marcus, consciente de que cada palabra podría ser una de las últimas que intercambiaran. La perspectiva, respondió ella moviéndose hacia lo que parecía ser un panel de control que se materializó de la nada bajo sus dedos. Cuando tienes todo el tiempo del universo, cada momento se vuelve prescindible. Cuando sabes que el tiempo se acaba, cada segundo adquiere peso infinito. Marcus la observó manipular controles que desafiaban la comprensión humana, energías que fluían como ríos líquidos de luz pura. ¿Qué estás haciendo preparándome?, dijo ella sin apartar la vista de su trabajo. Si vamos a tener esta conversación, si vamos a explorar esta posibilidad entre nosotros, entonces necesito asegurarme de que tengamos tiempo suficiente. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Marcus. ¿Vas a atacar a mi flota? ¿Es eso lo que crees que debería hacer? Se detuvo, volviéndose para mirarlo con una expresión genuinamente curiosa. Eres un soldado, Marcus. Has sido entrenado para evaluar amenazas y responder apropiadamente. Desde tu perspectiva táctica, ¿cuál sería la respuesta lógica a una fuerza hostil que planea destruir esta posición? Marcus sintió el peso de la pregunta como una piedra en su estómago. La respuesta lógica sería neutralizar la amenaza antes de que pudiera actuar. Exactamente. Sus dedos volvieron a los controles, trazando patrones que hacían que el aire mismo vibrara con energía contenida. Sin embargo, encuentro que la lógica y la sabiduría no siempre coinciden. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que destruir tu flota sería lógico, pero no me acercaría ni un paso más a lo que realmente deseo. Se apartó de los controles que continuaron funcionando por sí solos y caminó hacia él. Marcus, la pregunta lo golpeó como un rayo láser. Deseo recordar lo que se siente al elegir la misericordia sobre la fuerza. Deseo recordar lo que se siente al construir algo hermoso en lugar de destruir algo funcional. Deseo. Hizo una pausa, como si las palabras fueran físicamente difíciles de pronunciar. Deseo recordar lo que se siente al amar a alguien más de lo que me amo a mí misma. Las palabras cayeron entre ellos como meteoritos, cada una cargada de implicaciones que Marcus apenas podía comenzar a procesar. Amor, una palabra peligrosa para alguien como yo, admitió ella, acercándose lo suficiente como para que él pudiera ver las galaxias en miniatura que giraban lentamente en sus ojos. El amor requiere vulnerabilidad. Requiere poner el bienestar de otro por encima del propio. Requiere, extendió una mano hacia su rostro, deteniéndose a milímetros de su piel. Requiere fe en que el otro no usará esa vulnerabilidad como arma. Marcus sintió como si estuviera parado al borde de un agujero negro, atraído por fuerzas que no podía resistir hacia algo que podría destruirlo completamente. ¿Y crees que podrías tener fe en un humano? Creo, dijo ella lentamente, que ya la tengo. Su mano finalmente hizo contacto con su mejilla, y Marcus sintió una descarga eléctrica que no tenía nada que ver con su naturaleza alienígena. Era conexión pura, reconocimiento, la chispa que salta entre dos almas que se encuentran contra todas las probabilidades cósmicas. Esto es imposible, murmuró Marcus, aunque no se apartó de su toque. La imposibilidad, dijo ella con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Siempre ha sido mi especialidad. Los controles detrás de ella emitieron un sonido suave, melódico, y Marcus vio cómo hologramas aparecían en el aire mostrando la posición de la flota humana. Podía ver las naves agrupándose, armas cargándose, la geometría mortal de un ataque coordinado tomando forma en tiempo real. 17 minutos, observó la Reina Sombra sin apartar la mirada de él. ¿Te arrepientes de haber venido aquí? No, respondió Marcus sin vacilación. Incluso si termino muriendo en los próximos 17 minutos, no me arrepiento. ¿Por qué?
Marcus consideró la pregunta buscando palabras para algo que trascendía el lenguaje. Porque por primera vez en mi vida siento como si estuviera haciendo algo que realmente importa. No solo seguir órdenes, no solo cumplir con mi deber, sino hacer algo que podría cambiar el curso de la historia. Incluso si ese cambio significa traicionar a tu propia especie, la pregunta lo golpeó como un puño en el estómago. ¿Es eso lo que estoy haciendo? ¿No lo es? Su voz era suave, pero había acero debajo de la seda. Estás aquí, hablando de amor y esperanza, y nuevos comienzos con alguien que tu gobierno considera la mayor amenaza para la supervivencia humana. Muo, ¿cómo llamarías a eso? Marcus cerró los ojos, sintiendo el peso de la pregunta como una montaña sobre sus hombros. Cuando los abrió de nuevo, su resolución era firme como acero templado. Lo llamaría evolución, dijo finalmente. Llamó a esto evolución. No solo para ti, no solo para mí, sino para ambas especies, para la galaxia entera. Evolución, repitió ella, saboreando la palabra. Y si tu especie no está lista para evolucionar, Si prefiere la guerra familiar a la paz desconocida. entonces será mi trabajo convencerlos, respondió Marcus sorprendiéndose por la certeza en su propia voz. Será nuestro trabajo, nuestro... Ella sonrió, y esta vez Marcus vio algo nuevo en esa expresión, esperanza, real, genuina, brillante como una estrella recién nacida. Hablas como si ya hubiéramos decidido hacer esto juntos. ¿No lo hemos hecho? Ella se acercó más, tanto que Marcus podía sentir el calor de su cuerpo como radiación solar. ¿Entiendes lo que significa esto? ¿Entiendes lo que estarás eligiendo? Entiendo que estaré eligiendo esperanza sobre miedo, dijo Marcus. Entiendo que estaré eligiendo el futuro sobre el pasado. Entiendo que estaré eligiendo. Hizo una pausa reuniendo valor para las próximas palabras. Estaré eligiéndote a ti. 14 minutos, murmuró ella, pero su voz había cambiado. Ya no sonaba como la conquistadora de galaxias. Sonaba como una mujer que había encontrado algo que había estado buscando durante eones, sin siquiera darse cuenta de que lo buscaba. 14 minutos, acordó Marcus. Suficiente tiempo para cambiar el universo, suficiente tiempo para intentarlo. Hasta 6. La estación espacial tembló ligeramente cuando la Reina Sombra activó sistemas que habían permanecido inactivos durante milenios. Marcus sintió la vibración a través de las suelas de sus botas, un ronroneo profundo que parecía emanar del corazón mismo de la estructura. A través de las paredes transparentes pudo ver cómo la geometría del espacio circundante comenzaba a cambiar, estrellas estirándose en líneas de luz, mientras campos de fuerza invisibles manipulaban la realidad local. ¿Qué está pasando?, preguntó, aunque parte de él ya intuía la respuesta. Estoy comprando tiempo, respondió ella, sus manos moviéndose sobre controles que parecían responder tanto a sus pensamientos como a su toque físico. Tu flota opera bajo las leyes tradicionales de la física. Yo no. Marcus observó fascinado cómo la representación holográfica de la flota humana de repente se fragmentó en múltiples imágenes, cada nave apareciendo en docenas de posiciones simultáneamente. Distorsión temporal. Complejidad de inmensión, corrigió ella. Estoy creando un laberinto de tiempo-espacio alrededor de esta posición. Para ellos, cada segundo se convertirá en horas de navegación confusa. Para nosotros, sonrió, y Marcus vio siglos de soledad comenzando a desvanecerse de sus ojos. Para nosotros, tendremos todo el tiempo que necesitemos. ¿No se darán cuenta de lo que está pasando? Eventualmente, admitió. Pero para entonces, espero que ya no importe. Marcus sintió una mezcla de admiración y terror ante el poder casual que acababa de presenciar. Con un gesto, ella había neutralizado efectivamente una flota de guerra entera sin disparar un solo tiro, sin destruir una sola nave. Era el tipo de poder que podría remodelar la galaxia, y acababa de usarlo, no para conquistar, sino para crear espacio para una conversación. Ahora, dijo ella volviéndose para enfrentarlo completamente, podemos hablar sin la presión del tiempo corriendo en nuestra contra. ¿De qué quieres hablar? De lo que viene después, respondió caminando hacia una nueva sección de la habitación que se materializó a medida que se acercaba. Era un jardín,
Marcus se dio cuenta con asombro, completo con plantas que brillaban suavemente y flores que parecían estar hechas de luz cristalizada. Si realmente vamos a intentar esto, si realmente vamos a explorar la posibilidad de liberar, entonces necesitamos entender lo que eso significa. Marcus la siguió al jardín, respirando aire que olía a ozono y algo floral que no podía identificar. ¿Qué crees que significa? Significa que tendré que encontrar una manera de gobernar un imperio galáctico sin aterrorizar a mis súbditos, dijo tocando una flor que inmediatamente cambió de color bajo su caricia. Significa que tendré que aprender a ser algo más que una fuerza de destrucción inevitable. ¿Y eso te parece posible? Se detuvo junto a lo que parecía ser un árbol hecho de metal líquido plateado, sus ramas extendiéndose hacia un techo que mostraba nebulosas reales girando lentamente. Honestamente, no lo sé. He sido lo que soy durante tanto tiempo que no estoy segura de dónde termina la Reina Sombra y dónde comienzo yo. Marcus se acercó a ella, notando cómo su presencia hacía que las plantas del jardín brillaran más intensamente. ¿Quién eras antes de convertirte en la Reina Sombra? La pregunta la detuvo en seco. Por un momento, Marcus vio algo parecido al dolor cruzar por su rostro, una vulnerabilidad tan profunda que casi se sintió intruso por haberla presenciado. No he pensado en esa pregunta en siglos, admitió finalmente. Era joven, ingenua. Creía que el poder podía usarse para proteger a aquellos que amaba. ¿Qué pasó? Aquellos que amaban murieron de todas formas. Dijo simplemente: a pesar de todo mi poder, a pesar de todos mis esfuerzos, no pude salvarlos. Y cuando se fueron, tocó el tronco del árbol metálico, y Marcus vio cómo las ramas se estremecían como si sintieran su dolor. Cuando se fueron decidí que era más fácil ser temida que querida, más seguro ser fuerte que vulnerable, más simple conquistar que proteger. ¿Y funcionó? Una risa amarga escapó de sus labios. Funcionó demasiado bien. Me convertí en exactamente lo que pensé que necesitaba ser, y cuando finalmente me di cuenta de lo que había perdido en el proceso. Se encogió de hombros con una elegancia que hizo que el gesto pareciera coreografía. Ya era demasiado tarde para volver atrás. Marcus extendió su mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Cuando no lo hizo, envolvió sus dedos alrededor de los suyos. Su piel era cálida, más cálida de lo que había esperado, y pudo sentir una energía sutil corriendo a través de ella como electricidad subliminal. Tal vez no sea demasiado tarde, dijo suavemente. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque estás aquí, respondió Marcus. Porque en lugar de simplemente destruir mi flota, creaste un laberinto temporal para darnos más tiempo para hablar. Porque construiste un jardín en el espacio para tener esta conversación. Porque apretó su mano suavemente. Porque la persona que era capaz de amar todavía está ahí, en algún lugar debajo de la conquistadora. Ella lo miró con una intensidad que lo hizo sentir como si estuviera siendo escaneado hasta el nivel molecular. ¿Y qué pasa contigo, Marcus de la Tierra? ¿Qué pasa cuando tu gobierno descubra lo que has hecho aquí? Cuando se enteren de que has elegido a su mayor enemiga sobre tu propia especie. No los he elegido sobre mi propia especie. Corrigió Marcus, los he elegido por mi especie, por todas las especies. Explícate. Marcus tomó una respiración profunda, organizando pensamientos que se sentían demasiado grandes para las palabras. La humanidad está en un punto de inflexión. Podemos continuar por el camino de la guerra eterna, luchando contra cada amenaza hasta que algo finalmente nos destruya. O podemos evolucionar. Podemos aprender a construir puentes en lugar de muros. ¿Y crees que puedo ser un puente? Creo que ya lo eres, dijo Marcus. Creo que eres el puente entre lo que éramos y lo que podríamos llegar a ser. Para ambas especies. Ella se volvió para enfrentarlo completamente, sus ojos violetas reflejando la luz de las plantas bioluminiscentes. ¿Entiendes el riesgo que estás dispuesto a tomar? Entiendo que algunos riesgos valen la pena, respondió Marcus. Entiendo que algunas oportunidades solo llegan una vez en la historia del universo. Y entiendo que hizo una pausa, reuniendo coraje para las próximas palabras. Entiendo que me estoy enamorando de ti y que eso debería aterrorizarme, pero en cambio me hace sentir más vivo de lo que me he sentido nunca.
El silencio que siguió se llenó con el susurro suave de las plantas alienígenas y el zumbido distante de la tecnología que mantenía su burbuja temporal separada del resto del universo. Marcus pudo ver su propio reflejo en los ojos de ella, y por primera vez desde que había entrado en esa cámara, se vio a sí mismo no como un soldado en una misión, sino como un hombre al borde de algo que podría cambiar todo. Enamorándote, repitió ella lentamente, como si las palabras fueran un idioma que había olvidado cómo hablar. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que alguien me dijo esas palabras? ¿Cuánto tiempo? Nunca, dijo simplemente. En todos mis eones de existencia, nadie jamás había dicho que se estaba enamorando de mí. Me han temido, me han odiado, me han deseado, me han adorado como a una diosa. Pero Amar tocó su mejilla con una ternura que contrastaba enormemente con su reputación galáctica. Amar es algo completamente diferente. ¿Cómo se siente? Aterrador, admitió con una sonrisa que era parte vulnerabilidad, parte maravilla. Y completamente maravilloso. Marcus sintió como si su corazón fuera a explotar de su pecho. Entonces vas a intentarlo, vas a intentar ser algo diferente. Voy a intentar ser alguien diferente, corrigió. No algo, alguien. Una persona que puede ser amada, en lugar de una fuerza que solo puede ser temida. ¿Y tu imperio? Mi imperio, dijo pensativamente. Tendrá que aprender a funcionar de manera diferente. En lugar de gobernar a través del terror, quizás pueda aprender a liderar a través del ejemplo. En lugar de conquistar mundos, quizás pueda ayudar a construir alianzas. ¿Crees que es posible? Con la persona correcta a mi lado, dijo entrelazando sus dedos con los de él. Creo que cualquier cosa es posible. Marcus sintió como si estuviera parado en el umbral de una nueva era, no solo para ellos dos, sino para toda la galaxia. Era aterrador y emocionante y completamente loco, y no podía imaginar estar en ningún otro lugar. Entonces hagámoslo, dijo. Cambiemos el universo. Juntos, acordó ella, y cuando se inclinó para besarlo, Marcus sintió como si las estrellas mismas estuvieran realineándose para acomodar esta nueva realidad imposible que estaban a punto de crear. Hasta que inceived the kiss lasted only moments, but Marcus felt as though entire galaxies were born and died in that brief contact. When they separated, the Reina Sombra's eyes held a light he had never seen before, something that may have been joy mixed with wonder and the faintest trace of fear. Around them, the impossible garden pulsed with bioluminescent approval, flowers blooming in colors that had no names in any human language. Now what? Marcus asked, his voice barely above a whisper. Now, she said, turning toward the holographic displays that had materialized around them, we begin the most complex negotiation in galactic history. The displays showed real-time feeds from across her empire. Thousands of worlds, millions of species, all held together by a careful balance of fear and respect for her absolute power. Marcus watched in fascination as she manipulated the feeds, zooming in on different systems, different conflicts, different examples of the order she had imposed through strength. This is what I have built, she said, gesturing to the vast network of controlled space, 17 galaxies quarried to 3 major species, countless minor ones, all of them following my laws because they fear the consequences of defiance. And you want to change all of that? I want to transform it into something better, she corrected, something that can survive without me constantly enforcing compliance through threat of annihilation. Marcus studied the displays, his military training automatically cataloging strategic positions, resource distributions, potential conflict zones. It won't be easy. Some of your subjects probably see you as divine. Others have built their entire cultures around resistance or submission to your rule. Exactly, she agreed. Which is why I cannot simply announce that I have changed and expect the universe to adapt peacefully. Change must be gradual, carefully managed, demonstrated through actions rather than proclaimed through words. She waved her hand, and the displays shifted to show his trapped fleet still lost in the temporal maze she had created. Starting with them, what do you have in mind? A demonstration, she said. Your people came here prepared for war,
expecting to find a monster who could only be stopped through violence. Instead, they will witness something unprecedented, which is the voluntary surrender of the most feared being in known space. Marcus felt his heart stop. Surrender. Not in the sense of defeat, she clarified quickly, seeing his expression. Surrender in the sense of choosing a different path. I will release your fleet, disable my own defenses, and place myself in their custody. They'll kill you, will they? She smiled, and Marcus saw centuries of strategic thinking behind that expression. I think you underestimate your own species. Yes, there will be those who call for immediate execution. But there will also be those who recognize the unprecedented opportunity this represents. Marcus began to understand her plan. You want to force them to make a choice. I want to give them the chance to evolve, she said, just as you have given me the chance. When faced with an enemy who refuses to fight, who offers cooperation instead of conflict, your people will have to decide what kind of species they want to be. And if they choose violence, then at least we will have tried, she replied simply. And I will face whatever comes knowing that I experienced something I never thought possible? Marcos felt a chill run down his spine. You're talking about sacrificing yourself. I am talking about taking the greatest risk of my very long life, she corrected. Love requires risk, Marcus. It requires vulnerability. It requires faith that the other person will choose to protect that vulnerability rather than exploit it. But this isn't just about one person. This is about an entire species that has been taught to fear you, which is exactly why it has to be done this way, she said, moving closer to him and taking his hands in hers. If I remain in my position of power, if I keep my weapons and my defenses and my empire, then any change I make can be dismissed as manipulation or strategy. But if I give up everything, if I make myself completely vulnerable, then the sincerity of my intentions cannot be questioned. Marcus saw the logic, but it terrified him. What if it doesn't work? What if they execute you before anyone has a chance to listen? Then you will have to speak for both of us, she said simply. You will have to convince them that another way is possible, that cooperation can be stronger than conquest, that love can triumph over fear. I can't do that alone. You won't be alone, she assured him. There will be others who understand what we are trying to accomplish. Your friend Alex, perhaps, others in your military who have grown tired of endless war. Scientists and diplomats and visionaries who can see beyond the current paradigm. She gestured, and the garden around them began to fade, replaced by what appeared to be a command center with interfaces he could actually recognize and use. I am going to give you something that no human has ever possessed. What? Complete access to my empire's communication networks. The ability to speak directly to every world, every species, every leader in 17 galaxies. You will be able to tell our story not just to Earth, but to everyone. Marcus felt overwhelmed by the implications. That's incredible responsibility. Yes, she agreed. It is. Are you ready for it? Marcus looked at this being, who had chosen to trust him with power beyond imagination, who was preparing to sacrifice everything for the possibility of something better, who had somehow found a way to love him despite every reason the universe could provide for hatred instead. He thought about his life before this moment, about the career he had built on following orders and completing missions, about the simple certainty of a world where enemies were enemies and friends were friends and the lines between them were clearly drawn. All of that was gone now. In its place was something far more complex and dangerous and beautiful. A future that held no guarantees except the promise that nothing would ever be simple again. I'm ready, he said, and meant it. She smiled. And this time Marcus saw not the terrible beauty of a galactic conqueror, but simply a woman who had found something worth changing everything for. Then let us begin the end of one age and the beginning of another. The temporal barriers around them began to dissolve, and Marcos could feel normal time reasserting itself. Through the viewports, he could see his fleet beginning to reform into recognizable positions, their confusion evident in their erratic movement patterns. Soon, Admiral Carter would be demanding explanations,
threatening consequences, preparing for war. But they would also be witnessing something unprecedented. The most powerful being in known space, choosing cooperation over conflict, love over fear, hope over certainty. Marcus activated his communicator knowing that his next words would echo across the galaxy and change the course of history. Admiral Carter, this is Lieutenant Marcus Johnson. I have a story to tell you. A story about the end of an empire and the beginning of something better. A story about love in the time of war and hope in the face of impossible odds. He looked at the woman beside him, this impossible love who had chosen to risk everything for the chance of something new and felt the future spreading out before them like an unexplored galaxy full of danger and wonder and endless possibility. Because this is going to change everything.